Bienvenidos a su podcast Terapéame, donde no tienes que pedir una cita, solamente estar dispuesto a mirar hacia adentro. Bienvenidos, yo soy Marcela de Alba, comunicóloga, y yo soy mi lado, yo soy Denise García, psicóloga y sexóloga. Y bueno, nos da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes en el cuarto episodio ya, que esperemos que muchos más estén ya con nosotros acompañándonos y compartiendo este podcast muchas veces y a muchas personas, y tener más de ustedes aquí con nosotros también, escuchando y dejándonos sus opiniones y dejándonos sus propuestas de temas, etcétera, etcétera. Sí, la verdad es que esto se está poniendo súper interesante. Estamos empezando a tener como muchos comentarios que la verdad están bien interesantes y que entonces nosotros empezamos a desarrollar como idea, y la verdad es que está... Sí. Ya verán. Cada vez se va poniendo más intenso y más picosito esto. Exactamente. Entonces, vamos a darle. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Entonces, bueno, nuestro episodio del día de hoy se titula ¿Es trauma o solo tengo miedo todo el tiempo? Okay. Y pues bueno, aquí tenemos... ¿Quién nos escribió? Se llama Javier. ¡Ay, un hombre por fin! ¡Bravo! Valientes, de verdad. Agradecemos muchísimo también la parte masculina, porque la retroalimentación es súper importante. Sí. No nada más del lado femenino, sino del lado masculino, y se vale que toquen con las emociones y saber cómo también... Que necesitan ayuda y que pidan ayuda y que pidan opinión, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos escribió nos pareció muy valiente, la verdad, ¿no? Y esto se llama así, bueno, empieza así. Siento que vivo en alerta, me cuesta relajarme, no confío fácilmente y siempre espero que algo salga mal, pero nunca me pasó algo grave. ¿Estoy traumado? Ok. O sea, no tiene un recuerdo de un trauma específico que le haya detonado esa inseguridad, ese miedo y esa desconfianza. Exactamente. Okay. O sea, a su modo de verlo, ajá, pero no, o sea, no nos platica más qué onda con su infancia. No sé si eso tenga que ver con algo, importe o no. A veces sí, o sea, hay como diferentes conceptos de trauma y conceptos de cómo me relaciono con las cosas y con la vida y con las personas, ¿no? Como cómo afronto ciertas cosas. Puede, como lo vimos en el capítulo anterior, haber una herida, ¿no? Que esta herida, como lo decíamos, tiene que ver posiblemente con una percepción que puede ser real o no, de algo que pasó en su infancia. Okay. Y se quedó marcado como una herida donde se sintió quizá inseguro, donde se sintió quizá abandonado, y eso sin que marque, porque después tendemos a minimizar lo que vivimos. Los papás y todo, ay, no pasó nada, levántate, ¿no? O sea, entonces, si de repente en algún momento él se sintió abandonado, o se sintió temeroso, o se sintió inseguro, aunque hubiera sido una tontería para los que lo rodeaban, quizá para él, por su temperamento, que también lo hablábamos, y su personalidad, lo marcó mucho. O sea, por ejemplo, si tú te caes de la bicicleta de chiquito y te rompes un brazo y te dicen, ay, yo no es nada, eso le voy a llevar a todo el mundo. Le pasa a todo el mundo, y te llevan y te ponen, pero ya después como que dices, o sea, sí me gustan las bicis, pero por convivir, ¿no? No porque realmente te gusten. O ya te da miedo tomar riesgos. Exactamente. Entonces, lo puedes detonar en un futuro, en la adultez, como prefiero no tomar riesgos y prefiero irme a lo seguro. Entonces, no es como un trauma como lo que la gente cree que tiene que ser un trauma, porque muchas personas de a pie creen que un trauma tiene que ser literal, valga la redundancia, algo traumático, o sea, algo, golpes, agresividad, algo muy choqueante, pero un trauma puede ser algo tan pequeño como caerse de una bici. ¿Un grito? ¿Sí? Un grito, wow. O sea, cualquier cosa puede dejar una marca. ¿De qué depende? No es no les griten, no se caigan, no, pónganlos en una burbuja, no, va a depender de su temperamento y su personalidad. O sea, el capítulo pasado, para quien no lo vio, y si no, vayan a verlo, que hablamos de heridas de la infancia, hablábamos de cómo el carácter se forma y cómo el temperamento se forma. Entonces, decíamos que, bueno, les platicaba que el temperamento es herencia de papá y mamá. La mitad naces
con lo que sacó el cucharón de la olla de mamá y con la mitad de lo que sacó el cucharón de la olla de papá. Eso no es carácter. El temperamento es como la fuerza o el poder o la forma de sobrevivir en el mundo. O sea, lo que te va a dar herramientas para enfrentar ciertas cosas al mundo. Okay. Conforme tú vayas enfrentando esas cosas, se va formando tu carácter. Okay. Ese carácter también va a tener que ver con la observación. Veo cómo reacciona mamá, veo cómo reacciona papá, si tengo hermanos, si tengo abuelos, si tengo tíos, me voy como alimentando de eso y mi temperamento fortalece o disminuye ese carácter. Oye, ¿y si tiene que ver algo también el tema generacional, o sea, o no? Claro, es que todo influye. Okay. O sea, todo forma parte de, no del temperamento, pero sí del carácter. Okay. Y este carácter también va a formar parte de cómo percibo el mundo. Okay. Entonces, si para Javier el mundo desde chiquito, por su temperamento y su carácter, es un mundo peligroso, no tiene que haber algo tan traumático, tan grande, porque desde que nació, la percepción de él es el mundo es un lugar peligroso. Entonces, voy por la vida con cierto temor. Ya dijimos que en algún momento vamos a hacer un programa acerca de Enneagrama de la personalidad, que es una de las teorías con las que yo trabajo. Ajá. Pero esta personalidad en específico, hay una personalidad en específico que vive así todo el tiempo, que es la personalidad 6. Sin raspar muebles, aquí tenemos a alguien, ¿no? Pero, hola. Esta personalidad... De mí no estás hablando, estamos hablando de mí no Javier. estaba hablando. Esta personalidad vive su día a día en constante temor, y no me refiero a temor de que sea una persona miedosa de, ay, el hoyo, ay, la cucaracha, o sea, no, sino, bueno, a veces, no, pero, yo veo una cucaracha y salgo corriendo, o sea, pero, de manera, pero a lo que voy es, se viven constantemente en un peligro. O sea, para ellos, para esta personalidad, el mundo es un lugar peligroso. ¿Qué significa? Tengo que dudar siempre de las cosas o de las personas, o sea, no confío 100%. ¿Por qué? Porque la incertidumbre los mata. Entonces, como no hay una certidumbre de lo que va a pasar en cualquier cosa que nosotros hagamos, se vive en un constante temor, un poco a veces inconsciente, un poco más consciente, como en el caso de Javier, que lo hace más consciente, y digamos que no se va a quitar, porque es parte de su esencia de personalidad, pero sí se puede trabajar de una manera donde se sepa que la incertidumbre es parte de la vida de todos, que nadie tiene el control absolutamente de nada, que el control no existe, o sea, es muy efímero, y ellos tienen que aprender a vivir con esta incertidumbre. Hay varias técnicas en terapia, por ejemplo, que yo manejo con este tipo de personalidad, que es darle una respuesta a tus dudas. O sea, si tú dices, ay, y si voy en carretera y de repente se me poncha la llanta. El tema es que sobrepensamos. Ajá, sí. ¿no? Bueno, yo ya me subí al tren, porque yo también soy así. Sí. Pero el tema es que el tema del sobrepensamiento, ¿cómo lo controlas? Dándole respuestas. O sea, lo que pasa con esta personalidad es que crea muchos escenarios catastróficos. Entonces, en un minuto. Ajá, y si pasa esto, y si pasa esto, sí, y si sí, pasa esto, sí. Entonces le cuesta trabajo tomar decisiones. Entonces, a cada easy que tú creas, dale opciones. Si se me poncha una llanta, ¿ok? Y ayer creo que veíamos. Me llama Denise. Ajá. Traigo una de repuesto, traigo celular, traigo batería en mi teléfono y la voy a revisar antes de salir a carretera. Ya respondiste ese easy, entonces lo que haces es bajar el nivel de ¿Pero no te haces peligro. más preventivo? Claro. O sea, por eso en mi bolsa, por ejemplo, traigo hasta curitas, por decirte. Sí, claro. Porque es por if, ¿no? Ajá, y si sucede. Pasa. Ajá, claro. Okay. Hay personalidades que son sumamente sobrepensantes, creo que la más es como la de ustedes, y entonces son muy preventivos, porque el chiste es no vivir en el miedo constante, sino si tú ya tienes la solución, entonces ese nivel de estrés y de incertidumbre y de miedo va a bajar. Eso es lo que yo podría recomendarle a una personalidad así. No es que tenga un trauma y que tenga que hacer hipnosis y recostarse en el diván y buscar hasta que encuentre algo. Posiblemente sí le pasó algo, pero el grueso de la gente, que es este tipo de personalidad, no es algo
tan traumático, sino es la forma en cómo aprendieron a relacionarse. Ok. Y tiene que asumir que es la forma en la que va a ser toda su vida. Pero a ver, dime algo. ¿El miedo no es algo que todos los seres humanos sienten? Sí, pero no de la misma manera. Ok. O sea, todos tenemos las mismas emociones, Ujú. pero si las ponemos como en porcentajes, no todos tenemos el mismo porcentaje de las mismas emociones. No todos tenemos el mismo miedo a las mismas cosas. Ujú. O sea, hay personalidades que tienen miedo a la imperfección, Miedo al rechazo. miedo al rechazo, Sí. miedo a quedarse vacíos, miedo a no triunfar, miedo a no ser vistos. Miedo a no ser perfectos. Ajá, miedo a- entonces esta personalidad vive un constante miedo a la incertidumbre. No es específico, es el mundo es un lugar peligroso y yo tengo que estar prevenido para lo que pueda pasar. Ok. Entonces este es el pensamiento, por eso dice, tengo temor a todo, quiero saber si tengo un trauma o si estoy mal o si es normal. Es natural, es parte de tu esencia. Y uno también en el autoconocimiento tiene que asumir lo que es la esencia de esa persona y decir, este soy yo, y no se vale decir así soy y qué, pero Ok. este soy yo, me acepto y me amo como soy, pero ¿cómo puedo vivir más en paz? Oye, pero a ver, entonces, ¿tú crees que Javier, por el simple hecho de lo que nos escribió, viene de parte de la personalidad lo que escribió? Yo creo que sí. Ok. O sea, es algo que yo he escuchado mucho en ese tipo de personalidades. Ok. O sea, y entonces pido, Oh, qué interesante. ajá, pido opinión de todo el mundo que Sí. confía a mi alrededor para tomar decisiones. ¿Tú qué harías? No, no, ¿Y no, tú no, qué harías? sí, ¿no? así. Ajá. O sea, vas a probarte, no sé, vas a cualquier tienda, ¿no? Y tienes 3 blusas y estás así de, amiga, ¿cuál te gusta más? Ajá, sí, claro. Porque les cuesta tomar necesitas decisiones. ajá, Ujú. que alguien te ayude a tomar la decisión. Sí. Y eso es un ejemplo pues, medio tonto, Burdo, pues. ajá, sí, sí. Pero sí. es en un montón de cosas Sí. que es así. Dejar un trabajo, cambiar un Exactamente. coche, seguir con una relación o no, o sea, Ujú. en todos los aspectos. Y lo que tienen que aprender, el trabajo de esa personalidad es justo hacerme responsable de tomar mis decisiones y que si no está bien y me equivoco, no pasa nada. Ok. Entonces, cada una de las personalidades tiene un tema de aprendizaje constante. Ok. Entonces, y es algo que se tiene que practicar todo el tiempo, porque en esta naturaleza de la personalidad, en su esencia, esto va a estar presente siempre. Y yo, bueno, explico mucho esto como todas las personalidades tienen un monstruo, Sí, o claro. una sombra. La ¿no? sombra. Ujú. Ajá. Pero tú eres el responsable de meter a ese monstruo en una jaula y tener la llave y usarlo a tu favor y no en tu contra. O alimentarlo Hacerlo hasta crecer. hacerlo crecer y crecer y Sí, crecer. sí. Y que se te salga de la jaula y no lo puedas controlar y entonces ese monstruo te controle a Sí. ti. Justo hay una imagen que me encanta que es la de San Jorge con el dragón. Ujú. Que él está en un caballo y está con la espada y el dragón está chiquito, pero el miedo representa el dragón para mí. Ujú. Y entonces es como, ok, ahí lo tengo controlado, Ujú. pero si se va más grande me va a comer. Ujú. O sea, no hay de otra, ¿no? Y a todas las Entonces- personalidades les pasa igual con cada monstruo que tienen. Todos tenemos. El chiste de trabajar en la conciencia, como lo decimos episodio tras episodio, y conocerte, ir a terapia y hacer lo que te sirva para estar más en el centro, es hacerte responsable de que ese monstruo va a estar contigo acompañándote toda la vida. Pero tú Ujú. eres el responsable de mantenerlo. Si le En das de calma. comer para que te coma, o Totalmente. si le das de comer poquito para mantenerlo ahí donde Vivo, está. pero porque también te sirve para muchas otras cosas. O sea, este temor que tiene esta personalidad justo lo hace mucho más precavido y Alerta, preventivo y alerta y darse cuenta de muchas cosas Ujú. que quizá otras personalidades no verían. Sí, o sea, eso pasa, ¿no? Que a mí me dicen mucho, por ejemplo, con el tema de que soy como escáner, ¿no? O sea, que de repente ya vi una persona y ya, porque estoy pensando, tengo 3000 pensamientos Ajá. del A, B, C, D, F, G, o sea, entonces eso es, yo creo que lo que de repente Y te hace recordar más siempre, Marce, preventivo, pues. que donde está la luz está la sombra. O sea, Sí. donde está la sombra está la luz. Ahí está tu crecimiento. Entonces no puedes apagar ni tu luz ni iluminar por completo tu sombra. Tiene que haber un balance. Tienes que tener ese control porque esa sombra también te va a servir en algún momento.
para Claro. muchas otras cosas. No, Claro. la parte oscura o la parte de sombra no quiere decir que sea negativa, destructiva, no, tiene su porqué y su para qué. Entonces, estar ahí también tiene su porqué y su para qué. Por eso hablo yo de usarlo a tu favor y no en tu contra. Úsalo para tu crecimiento, úsalo para darte cuenta de que eres valioso, de que puedes hacer 1000 cosas, de que ese mismo miedo te va a aventar a hacer cosas como escribirnos, por ejemplo, que justo lo dijiste al inicio, que es Sí. súper valiente. Exacto. O sea, nosotras la reconocemos como valiente, ¿no? Ujú. A hacer algo así, ¿no? Y quizá moría de miedo, y moría de pena. Y lo pensó moría 80 veces. Sí, y lo preguntó, y lo dudó. Seguramente no sé, a ver que nos vuelva a escribir Javier y a ver qué piensa de la retro que le estamos dando. Pero, ¿no? Pero justo es este el tipo de trabajo que se tiene que hacer. Avanzar y entonces investigar por qué me siento así, para qué me siento así y qué hago con esto. Entonces es parte de su propia responsabilidad y autoconocimiento, de su propia responsabilidad afectiva hacia él, Claro. de autoconocerse y reconocerse como es. No, pues eso está increíble. Increíble. Que es la finalidad de que estemos aquí hablando de Así 1000 es. cosas también. Así es. Justo. Pues bueno, vamos a llegar a la conclusión y como siempre en todos los episodios tenemos tres puntos en la conclusión, ¿no? Y entonces, taratata. El Sí. primero. Yo creo que el primero es saber que todos tenemos justo esta parte de luz y de sombra, que parte de la construcción que tenemos que hacer y la responsabilidad en el camino de ser la mejor versión de nosotros es trabajar en nuestro autoconocimiento y reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? No necesitamos tener un problema o un trauma o un issue o una tristeza o algo que nos superacongoje para empezar a reconocernos y a conocernos. Y siempre lo voy a decir, yo soy terapeuta, yo soy psicóloga, yo soy sexóloga, pero si a ti te sirve ir a pláticas de, no sé, Del cometa Halley. ajá, ver nuestro podcast y con eso Sí, ya la sí, sí, armaste, leer libros, ir a que te hagan una limpia, ir a Sí. bailarle a la Virgen de Zapopan, o sea, lo que te sirva a ti para llegar al punto de responsabilidad afectiva contigo, porque eso se va a replicar en los demás, autoconocimiento y amor propio, hazlo, empieza por algo. Si una cosa no te sirve, ve a otra y busca. Entonces creo que el primer paso es ese, porque luego nos sentimos bien perdidos. Claro. Ok. La segunda opción Ok, muy bien. sería, hay que aceptarte y amarte tal y como eres. Y vuelvo a lo mismo, no se trata de así soy y qué. Se trata de qué más puedo hacer o qué sí tengo a mi favor para exponenciar esa parte y entonces justo que el monstruo quede en control. ¿Es una especie de autorreconocimiento? Totalmente, y autovaloración. Ahora me voy a ir bien tía, no importa, pero ahora en esta época estamos mucho poniendo el valor afuera. Me reconocen afuera, me quieren afuera, me ven afuera, pero ¿y yo qué onda? Y justo hace unas semanas estaba yo escuchando a una psicóloga en un medio curso de 2-3 días que hizo, y entonces hacía una meditación como guiada y decía, cierra tus ojos, bla, 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 te iba llevando, y entonces decía, escoge a las 3 personas más importantes en tu vida. ¿no? Visualiza a las 3 personas más importantes en tu vida. No, pues, así, mi hija, mi mamá, no, quien sea, ¿no? Las formas. Y la pregunta después fue, ¿y tú dónde estás? Tú nunca te formas en esa fila. Y tú eres la que tiene que ir en primer lugar. Wow. Entonces, Toda la razón del mundo también. justo es eso. Si yo estoy bien, mi entorno va a estar bien, pero busco arreglar el entorno y yo dónde quedo. Entonces, en este tema como Javier, que él no se siente como cómodo con eso, el entorno no le va a decir, estás bien, estás mal, estás chueco, estás derecho. Lo que tiene que hacer es buscar en él primero, para él estar bien. Entonces, vuelvo a lo mismo, lo que les sirva, como les sirva, busquen ayuda, no necesitan tener un trauma para ir a terapia. O sea, yo sé que no es de la canasta básica, que cada día es más, pero yo cada vez tengo más pacientes que no llegan con un problema, sino llegan en búsqueda de su propio ser. Entonces creo que eso es maravilloso. Maravilloso, ¿no? sí. Sí.
como decimos aquí, ejercitas tu cuerpo físico, pero también el cerebro hay que estarlo ejercitando y hay que estar, o sea, trabajando también con interiorizarnos, ¿no? Y trabajar también con las emociones, ¿no? Y entrarle. Creo que nos quedamos mucho en lo superficial y nos da mucho miedo conocer al que está dentro, o sea, al verdadero yo. Claro. ¿No? Y cada vez estamos más desconectados. Entonces, de verdad, éntrenle. Y ya como último sería acepta, o sea, esta parte de, ok, ya me reconocí, ya sé quién soy, sé cómo puedo mejorar, entonces síguele metiendo herramientas a tu cajita, porque te vas a volver a topar con estas cosas constantemente. Sí. Acepta tu esencia, no como así soy y qué, sino cómo puedo mejorar esta parte de mí y cómo le puedo sacar provecho y usar ese monstruo a mi favor y no en mi contra. Claro, pues increíble. Sería algo así, un poco. Pues increíble, me encantó este episodio. Sí. Todo me resuena y me suena y me retumba, pero maravilloso, la verdad. Entonces, pues muchas gracias y muchísimas gracias por escucharnos, por estar acá con nosotros. Cada vez estamos haciendo una más comunidad y estamos encantadas de la vida. Entonces, pues bueno. Si les sirve, muchas gracias a Javier porque es el primer hombre en el 4º episodio que se anima a mandarnos su testimonio. Síganle, podemos hablar, ya les dijimos, de lo que quieran, gusten y manden. Y si no sabemos, prometemos investigar acerca del tema antes de exponer nuestras ideas. Pero muchas gracias a él que fue el primero que se animó. Así y pues es. compártanlo si les resuena por ahí, investiguen un poquito más, vayan a terapia, busquen ayuda, regálennos su like, sí, seguir y por todo favor. lo demás. Sí, muchísimas gracias. Nos vemos muy prontito. Gracias. Bye.